El 9 de mayo de 2024, el Papa Francisco convocaba un año dedicado a la esperanza, el año 2025. Ese año estaba destinado a vivir de una manera urgente la construcción de la paz, que tanta falta en tantos lugares del mundo, el cuidado y la protección de la vida, el respeto a los migrantes y su acogida, y también la acogida a los enfermos, a los pobres y a los ancianos. El documento que publicó con motivo de la convocatoria de este año se llama La esperanza no defrauda. Y os invito también a que lo leáis. En el número 11 decía una cosa para mí y primordial en todo ser humano. Y decía el Papa, que no falte una atención inclusiva hacia cuantos hallándose en condiciones de vida particularmente difíciles experimentan la debilidad, especialmente los aquejados por patologías o discapacidades que limitan su autonomía personal. Cuidar de ellos es un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza que requiere acciones concertadas por toda la sociedad, por toda la sociedad. La esperanza, por tanto, es un signo profético, un signo de nuestro tiempo y una realidad que estamos llamados a vivir. Por eso tenéis por ahí una imagen allá al fondo, y esta imagen aquí también cuando preparábamos este ciclo titulado Puerta de la Esperanza, pensamos que esta imagen, que yo creo que se ve bien, podemos apagar para que se vea mejor, esta imagen representa muy bien lo que significa. Vemos la virtud de la esperanza, pues prácticamente abatida, ciega, desolada, pero está aferrada y está cogiendo la única cuerda que le queda a la lira. Mientras haya una única cuerda, aunque sea solo una cuerda con la que hacer sonido, con lo que hacer belleza, la esperanza todavía vive en nosotros y tiene sentido. Este cuadro es de un pintor británico, George Frederick Watt, está en la Tate Gallery, desde el final de la época victoriana, de finales del siglo XIX. Esta tarde tenemos con nosotros, para que nos hable de la esperanza y para que nos diga muchas cosas muy interesantes, seguro que sí, sobre la esperanza, tenemos a Diego Figuera. Le tenemos que dar a la luz porque no veo. Dale. Ya hay cosas que con la edad Saca no la se luz. perdonan. Bienvenido, Diego. Diego es psiquiatra, es psicoterapeuta, es director del Hospital de Día Ponzano, del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Bueno, ya soy el director, que me jubilé hace un año, quiero decirlo. Está en la edad del júbilo. Exactamente. Así como fundador y director de Vínculo Terapéutico, Ahí sí, Instituto seguimos. de Terapia Avanzada. Se ha especializado en salud mental comunitaria y ha trabajado durante más de 30 años en la sanidad pública. Desde el Hospital de Día Ponzano ha desarrollado una pionera labor asistencial, docente e investigadora. Recibió en 2012 el premio Jaime Albert Solana, que otorga la fundación que lleva su nombre y Salud Mental España. Y en 2016 la medalla de oro de la Ciudad de Madrid, otorgada por el Ayuntamiento. Esta tarde Diego Figuera nos va a hablar del tema de la esperanza, pero muy relacionado también con otro personaje, con otra persona muy importante que está de actualidad estos días, que como sabéis, quería estar aquí esta tarde, pero pues otra ocupación, digamos que un poco más importante, no mucho, está recibiendo el premio Príncipe de Princesa de Asturias en Oviedo, por eso no podía estar aquí. Y bueno, pues en relación con él, quiere decir tantísimas cosas, ¿no? Es un filósofo conocido por al capitalismo neoliberal, la sociedad del rendimiento y a la tecnología. Entre sus obras famosas, ahí al fondo y después de la conferencia podéis adquirir, se encuentra La sociedad del cansancio, donde analiza el agotamiento y los problemas de salud mental que atribuye al sistema de autoexplotación de la sociedad. Tiene muchísimos títulos y todos ellos muy interesantes. El espíritu de la esperanza, la desaparición de los rituales, psicopolítica, infrocracia, sobre Dios, loa, la tierra y un largo etcétera.
es uno de los filósofos más influyentes, yo creo, de nuestro tiempo y, como sabéis, pues está recibiendo el premio Princesa de Asturias. Pero bueno, escuchemos esta tarde aquí a Diego Figuera. Agradecemos tu disponibilidad de estar con nosotros y compartir tu tiempo, que sabemos que la edad del júbilo es la edad más ocupada que hay. Así que muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer a Pilar, mi amiga Pilar, y a Francisco, que son un poco los artífices y el alma de estos ciclos en esta librería. Y luego, pues efectivamente, hablando con Pilar un día, hablando sobre Han, pues yo llevo unos años leyendo a Han porque puede dar una serie de reflexiones sobre la sociedad actual en relación a por qué tenemos una paradoja de donde aparentemente cuando mejor vivimos es en este momento de nuestros días, han crecido de manera exponencial los problemas de salud mental en la sociedad y han saltado a la luz y realmente estamos desbordados. Toda mi experiencia de trabajo en salud mental en los últimos años, sobre todo con chicos jóvenes en la adolescencia, es un aumento de problemas de autolesiones, de problemas de suicidio, etcétera. Y de hecho eso me llevó a que en los últimos años, después de recibir la medalla y conocer a Manuela Carmena, entrar en política unos años, yo también me he jubilado de ello, para hablar de salud mental, para poner la salud mental encima de la política, porque es fundamental darle una salida a todos estos problemas. Y yo creo que hemos avanzado en algunas cosas, pero lo que yo voy a plantear hoy en día es que, a ver si esto me funciona, o así, ¿no? Ahora, lo que voy a plantear hoy en día es que los problemas de salud mental no se han solucionado bien porque hay una paradoja enorme y es que esta sociedad aparentemente de la abundancia, de la felicidad, de la positividad, etcétera, pues es algo no está funcionando bien en ella y nos crea muchos problemas de salud mental, algunos emergentes y bastante graves, como los trastornos de la personalidad o las depresiones graves, ¿no? Y esto es una paradoja que yo cuando empecé a intentar entender todo esto, pues me asomé a la obra de Han, porque Han habla bastante, tiene estudios en filosofía, pero también tiene estudios en psicología, en psicoanálisis, y entonces estudió bastante bien y todos sus libros, ahora vamos a ver, pues están atravesados por una reflexión sobre los problemas de salud mental de nuestra sociedad, esta sociedad neoliberal actual en la que todos vivimos. Entonces, fue mi idea ir recopilando estos datos a través de mis lecturas, las lecturas que yo he ido haciendo sobre Han y compartiendo con algunos compañeros y colegas. Y lo que yo voy a daros ahora es una pequeña reflexión sobre estos temas de salud mental a lo largo de la obra de Han. Ya sabéis un poco Han tiene la misma edad que yo, es del 59 y efectivamente en este momento está recibiendo el viernes la ceremonia de entrega de galardón, donde él va a dar el discurso, pero está en Oviedo, en una plaza pública, cosa rara en Han, porque no suele salir mucho de su casa, la verdad. Está bastante encerrado en su jardín con sus flores, con sus 2 pianos de cola, y realmente le cuesta bastante salir a la calle y salir por ahí. Sale a veces cuando se le llaman, pero en realidad es una persona que, curiosamente, no sé si es que está afectado de lo que él dice, pero en realidad está bastante aislado, ¿no? Y bueno, él primero estudió metalurgia, es importante saber la vida de las personas y la vida de los sabios para entender también sus pensamientos, que están siempre entroncados con sus vidas, incluso familiares, etcétera. Él estudiaba en Corea, metalurgia, y tuvo un accidente doméstico a los 22 años mientras estaba estudiando, que casi se explota la casa. Sus padres se enfadaron y él también, y cogió el petate, pero literal, y sin permiso de nadie ni nada, pues se fue a Alemania. No sabía ni alemán, ni sabía nada, y porque su pasión oculta era estudiar filosofía y estudiar teología. A él siempre le gustó. Y entonces, pues se trasladó, aprendió alemán, estudió en la Universidad de Friburgo, se doctoró en el año 94 con una tesis sobre Heidegger, que es muy importante porque el pensamiento de Heidegger sobre el ser, sobre todo, es un tema central en su pensamiento, y a partir de ahí fue ampliando sus estudios, sobre todo también con estudios que tienen que ver con la psicología y con el psicoanálisis, que es lo que nos interesa. Desde el 2012 está enseñando estudios generales en la Universidad de las Artes de Berlín. Es curioso que también está en un lugar diferente, no muy frecuente como para un filósofo. Y ese lugar tan desencontrado aparentemente también a él le permite, ahora lo veremos,
pues encontrar un poco las tesis de sus escritos. El que se ha ganado con el premio Princesa de Asturias para mí ha sido una maravilla, porque en realidad yo sí que tenía ganas de que las ideas de Han pudieran hacerse mucho más populares, a pesar de las críticas que se le ha hecho. Él cuenta en un único libro que está publicado de una conferencia, que es lo que ha dicho Pilar, Francisco, de la tonalidad del pensamiento, pero él cuenta que realmente sus obras, su obra central es La Sociedad del Cansancio, que dice es como un área de todo el ciclo, y sus obras son variaciones de lo mismo. Pero no es exactamente lo mismo, no es lo mismo que lo exactamente igual, ni lo idéntico. Y dice él que como las variaciones de Goldberg. Él es un consumado pianista, y de hecho él cuenta en sus conferencias que él se levantaba todas las mañanas tocando el piano, las variaciones o cantando y tal, hasta que los vecinos le denunciaron porque hacía mucho ruido. Ya sabéis cómo es Alemania. Y parece ser que ha puesto en venta su casa y se quiere ir con su jardín y con sus cosas a otra parte. Pero en realidad lo que es interesante, y yo lo voy a contar exactamente como yo lo he leído, y de alguna manera con estas variaciones de repetición, es que desde La Sociedad del Cansancio, antes escribió otras cosas, hasta El Espíritu de la Esperanza, que es un libro que es el último que ha publicado, hay un recorrido de una crítica bastante para mí peculiar, pero bastante acertada de la sociedad de nuestro tiempo y cómo eso afecta a la salud mental de nuestros individuos. Primero hace esa crítica y luego poco a poco, a partir de la desaparición de los rituales y sobre todo de Infocracia en el 2021, quizá porque ya no tiene más donde repetirse de lo mismo, pero empieza a pensar en poder ofrecer una visión positiva. Empieza a intentar plantear unas soluciones a esta sociedad del rendimiento, a la sociedad del cansancio, donde casi todos nos enfermamos, donde somos esclavos de nosotros mismos, donde cuando Francisco ha hecho el resumen yo decía, si ya he dicho todo, donde nos autoexplotamos, donde el otro desaparece, y él dice, bueno, tenemos que volver en parte a la vida contemplativa, al no hacer, al hacer nada, tenemos que volver a las narraciones, no al storytelling y a los selfies y al me gusta, tenemos que volver a conectarnos con el otro y eso se consigue con esperanza. Entonces, también pega bastante bien en la entrada de este ciclo. Un señor como yo en un ciclo como este, a mí siempre me cuesta, porque yo soy un psiquiatra que doy charlas para salud mental, para asociaciones, para vecinos, para mujeres con problemas de violencia de género, etcétera, pero meterme en este berenjenal de la, de la filosofía, pues me cuesta. Entonces, espero que me perdonéis si me repito, si me trabo o si os resulta aburrido. Intentaré que no. También me podéis interrumpir en cualquier momento con preguntas o con cuestiones o con reflexiones. Eso me parece importante. ¿Por qué Han dentro de cómo entendemos la salud mental? Porque Han se ocupa de una manera muy nueva de los determinantes sociales de la salud mental. Es algo también de lo que se ocupa la política, de lo que se ocupa las personas que queremos ir más allá de tratar a la gente en una consulta. Todo mi interés ha sido también estar en política para cambiar la sociedad, para cambiar estos determinantes sociales, porque cambia, junto con los otros elementos que suponen las vulnerabilidades en salud mental, va a cambiar la personalidad y van a hacer que modifiquemos o que bajemos la incidencia de tantos problemas de salud mental, sobre todo de los más graves, que no los hemos podido solucionar y que van en aumento. La salud mental se entiende dentro de lo que nosotros llamamos un iceberg, donde si pensamos en salud mental en los sitios de tratamiento solo pensamos en síntomas, los síntomas nos dan clasificaciones, esquizofrenia, depresión, pero y eso sería como que antes el agua la mirábamos siempre solo desde ahí. Se hacía un tratamiento sintomático sobre la enfermedad mental con exceso de medicación en los últimos 50 años, gracias al auge de las medicinas que no son tan tóxicas, pero ahora todo se ha medicalizado el sufrimiento, todo se intenta dar con fármacos. Yo denuncié hace ya 8 años, cuando entré en política, que realmente España estaba medicalizando el sufrimiento de manera brutal. De hecho, éramos los segundos del mundo en prescripción de psicofármacos y ahora somos los primeros. Hemos adelantado incluso a Estados Unidos. Entonces, si bajamos el agua del iceberg, de donde intentamos entender por qué aparecen esos síntomas, veremos a la luz de la teoría de los sistemas complejos que hay un montón de determinantes que se van sumando para tener una personalidad frágil que por influencia del entorno familiar, por influencia del estrés del entorno social, por el estrés de la vida cotidiana y todos estos factores que están por debajo, en un momento dado explosiona en una crisis que aparecen síntomas, pero eso es solo una parte de lo que tenemos que ver.
En la base de esta parte de la problema de salud mental están las crianzas, es algo fundamental. Yo he trabajado toda mi vida con las crianzas, con el estudio de las crianzas a lo largo del desarrollo y a lo largo de la vida. Y las crianzas son los apegos, y los apegos seguros protegen contra la adversidad, pero los apegos inseguros, que son el 60%, 70% de toda de la población en todas las culturas, pero los apegos inseguros dan mucha más vulnerabilidad para que una persona en un momento dado tenga una personalidad frágil y aparezcan síntomas de salud mental. Pero también están estos determinantes sociales, los primeros que se descubrieron fueron la exclusión y la pobreza, pero ahora Han va a dar otro toque, que es la propia sociedad neoliberal produce una serie de problemas a todo el mundo, no solo a los pobres y a los ricos, a todo el mundo. Es transversal a todo esto. Y los otros determinantes importantes son los determinantes culturales, que sobre todo son los determinantes que se estudiaron al principio, que es la migración, pero también los problemas de género. Las mujeres tienen, por ejemplo, mucho más vulnerabilidad a problemas de salud mental por el hecho solo de ser mujeres. Además de ser mujeres, son pobres. Y si además en un momento dado han tenido violencia o maltrato o crianzas inseguras, van a tener una vulnerabilidad enorme a tener problemas de salud mental. Por eso, junto con los determinantes biológicos y los de trauma, entendemos de alguna manera cómo puede poquito a poco todo esto hacer que una persona vaya creciendo en fragilidad, en mayor papeletas para que tenga problemas de salud mental. Solo lo único que da seguridad o lo único que da protección a la salud mental son las crianzas seguras, fundamentalmente, y probablemente que seas rico y estés en las estructuras de poder. El resto de los problemas, puedes tener una herencia biológica predeterminada, tener más problemas, y no digamos si has tenido traumas, sobre todo traumas en las relaciones, traumas de adversidad temprana. Por ejemplo, que los padres se separen, que se peleen, traumas de violencia de género, digo, de violencia sexual o violencia física. ¿eh? Esto está muy tapado, por eso se ve de por debajo, pero en los estudios que estamos haciendo en la sociedad actual, más del 30 hasta el 40% de adolescentes y de personas mayores que han tenido problemas importantes de salud mental han tenido traumas serios en la infancia y a lo largo hasta la adolescencia, traumas de abusos físicos y sexuales, etcétera, pero que están realmente tapados. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con lo de Han, en realidad, es tratar de avanzar un poco en el tema la, de la vulnerabilidad por la propia sociedad que tenemos ahora. Y Han, desde la sociedad del cansancio, plantea fundamentalmente primero un dilema absolutamente clave en toda su obra, que dice, las sociedades se han movido desde la dialéctica de la positividad a la dialéctica de la negatividad. Y ahora vamos a explicar lo que es. La sociedad de hace unos años, sobre todo la sociedad del siglo pasado, estaba marcada por la dialéctica de la negatividad. Predominaba esta dialéctica de la negatividad. Y en cambio hoy en día ha habido un cambio poco a poco donde nos hemos ido y moviendo cada vez más a la dialéctica de la positividad. Y entonces eso crea en esta sociedad un exceso de positividad, que ahora os voy a explicar lo que es, y eso lleva a una serie de consecuencias en las relaciones con las personas, en cómo estamos respondiendo nuestra sociedad y en qué nos fijamos más. La positividad para Han, y esto es importante porque es un término que él utiliza, es un término puramente filosófico, y lo trata en parte de las estructuralistas y de otros de autores, pero lo que dice, la positividad representa lo mismo, representa lo igual, lo interno, representa el sí, lo que está dentro de nosotros, lo que depende de nosotros, nuestro rendimiento, representa la exposición de nosotros mismos hacia los demás. Eso es lo que representa la positividad, como esa parte, digamos, más del sí mismo frente a los demás, el espejo de nosotros. Y la negatividad representa lo otro, representa el no, representa el lado oscuro, representa la prohibición, representa lo distinto, representa la resistencia, el límite, la prohibición. Y lo que él dice en la sociedad disciplinaria, esto lo habla muy, lo escribió muy bien Foucault, del siglo pasado, predominaba, era una sociedad del no, era una sociedad de la prohibición, era una sociedad del deber, era una sociedad marcada para que si, por estar explotado, porque te vigilaban en el panóptico real, en el sentido de si hacías las cosas o bien, era una sociedad de la corporalidad, donde si te querías rebelar, si querías intentar luchar contra eso y ser desobediente, tenías que juntarte con la gente y hacer la masa. Es la época de las luchas obreras, es la época de las luchas de la unión de los demás, porque la unión hace la fuerza. Y él dice, poco a poco ese paradigma está cambiando y estamos entrando en un paradigma donde el balance es más hacia la positividad. ¿Y qué significa la positividad? Por la positividad lo que significa es lo mismo, lo interno, lo liso, lo transparente,
Entonces, si el pasado era una época inmunológica, el presente es una época donde la negatividad como extrañeza, lo igual o lo otro, la capacidad de no hacer o la pausa, el silencio, la reflexión, la conclusión y el diálogo, la escucha al amor, están de declive. Lo que dice es que se ha ido poco a poco desterrando la alteridad, el otro. El otro como alguien que está separado de nosotros, que se puede oponer a nosotros y que le podemos ver desde afuera. Él va a decir luego que se está perdiendo la mirada del otro. Esto es absolutamente fundamental. Y se ha desterrado el otro y la alteridad porque realmente eso no funcionaba bien para el proceso de globalización, ya que a todos el capital nos venda lo mismo y nos venda las mercancías a través sobre todo de lo digital, pues hay una sobreabundancia de lo idéntico, una sobreabundancia de lo igual. Y eso te engancha mucho con el selfie, con las redes sociales, donde en realidad todo el rato estamos encontrando influencers que nos miran a nosotros, que sean como nosotros, y que sean exactamente igual que los nosotros y que no representen una amenaza a nuestra propia identidad. Él dice que este exceso nos lleva a este exceso de positividad. ¿Qué pasa si hay un exceso de positividad? Que en este momento lo que crea tensión en el mundo actual es una violencia de la positividad, que le va a llamar él, y ahí empezamos todo el tema de salud mental, la violencia neuronal. Esa violencia de la positividad es porque nosotros estamos, el sujeto se conforma en un sujeto del rendimiento que solo se está comparando siempre consigo mismo, con su yo ideal y con otros que son iguales que ellos, no hay grandes diferencias. Entonces todo el rato nos autoexplotamos, que es otra de las grandes líneas que plantea Han en la sociedad del rendimiento. Si nos autoexplotamos libremente, creyendo que somos libres y que nos estamos realizando, somos empresarios de nosotros mismos y nuestro lema es tú sí puedes, tú puedes, haz más, puedes rendir más, la libertad, dice ella, no hay que conquistarla hacia el poder, porque el poder nos brinda esa libertad para seguir siendo explotados. Nos brinda una libertad de consumir cada vez más, que es lo que es diferente. Él dice, no es una verdadera libertad, que lo va a ir luego planteando en sus próximos libros, porque no te engancha con el ser, con la esencia propia de nosotros mismos, porque para ver una libertad tiene que haber un otro, desde donde distinguirnos y de donde acompañarnos, pero en realidad parece que tenemos la libertad. Es la libertad del consumo, la libertad de los bares abiertos a todas horas, es la libertad de poder comprar lo que tú quieras. Esa forma de poder que nos ha permitido avanzar en la globalización total, dice Han, pues es una libertad que es paradójica, porque por presión para rendir nos lleva al fundido del yo, por un sobrecalentamiento, por un cansancio, por un exceso del igual, por un querer rendir más, querer más ser empresario de nosotros mismos, tener más likes, tener más dinero, tener más cosas, tener sobre todo más sensación de presencia en las redes. Hoy en día, ¿quién es famoso? El influencer, el que tiene más presencia en las redes sociales. ¿Qué va a decir entonces? Pues que estamos enfermando por exceso del igual y que las enfermedades emergentes de esta sociedad son infartos psíquicos. Lo habla así. Todo lo que os pongo en las diapositivas, que me las podéis pedir o se las podéis pedir a la librería, pero yo ahora aquí detrás va a estar en mi Gmail y la podéis pedir. Todos son frases exactas sacadas de los libros de Han. Esto es importante. Yo no me he inventado ni una sola palabra. Él lo habla así, él inventa a veces palabras, él utiliza esta jerga muchas veces psiquiátrica y psicológica para hablar de estas cosas. Habla de violencia neuronal, habla de que predominan en esta sociedad el cansancio, sobre todo la depresión, el TDAH, que es el déficit de atención por hiperactividad, el síndrome de burnout, acabamos quemados de ese rendimiento excesivo hasta que nuestro cuerpo, las enfermedades psicosomáticas, petan, tenemos infartos, tenemos hipertensión, tenemos problemas físicos, porque nuestra cabeza quiere ir más allá de lo que nos permite nuestro cuerpo. Y estamos desconectados del cuerpo. Este es un problema muy importante, por este exceso de positividad. Este exceso de positividad se manifiesta también con exceso de estímulos. Estamos enganchados todo el día a los estímulos, nos cuesta no estar enganchados al smartphone, que es el gran instrumento del poder, según Han, que lo va a explicar muy bien en No Cosas y en Infocracia, ¿no? El smartphone, que lo llevamos siempre encima, que ahora si se nos pierde, nos pasa algo, a mí me ha pasado, parece que nos han quitado un trozo de pierna, porque lo llevo siempre aquí, o lo que sea, realmente es una especie de objeto transicional en el sentido psicoanalítico de Winnicott, que nos abre al mundo, pero es una ventana que nos abre permanentemente al mundo, pero también que nos vigila y nos controla. Esto es la clave. Y vamos a ver que eso lleva a Han a pensar que estamos en una infocracia, que es una aparente democracia de la información, pero lo más increíble es que estamos en una psicopolítica, es decir, el poder nos va a controlar directamente desde la psique, en vez de tener que controlarnos a través
de la producción en el sentido de lo corporal. Dice él que en este exceso de positividad, queriendo rendir más, estamos absolutamente enganchados a la sociedad de la información y de los impulsos, provoca una fragmentación y una dispersión de la atención. Y por eso es que están creciendo también otra de las enfermedades más importantes, que son estos déficits de atención con hiperactividad. Hay un diagnóstico increíblemente aumentado, sobre todo cuando llega a las consultas de chavales, no, es que mi hijo debe estar como, tiene déficit de atención, todo se soluciona con que hay un déficit de atención como si fuera algo biológico. Y él dice, Han, nuestra sociedad favorece eso. El iPhone y la mirada en el iPhone favorece esa especie de estar enganchado a esta mirada. Dice que la multitarea ya no representa un avance, sino que es una especie de técnica para poder sobrevivir en esta sociedad de tener que tener cada vez más. Dice entonces que la vida se ha convertido en mera supervivencia, que es otra de las tesis más importantes de Han. Esto es una paradoja, aparentemente viviendo en la sociedad más avanzada y de la abundancia, en la sociedad aparentemente marxista. Dice que el sujeto del rendimiento tolera muy mal este aburrimiento profundo, tan necesario en cambio para el proceso creativo, para la comunicación con los demás. Y dice también algo muy importante que coge de Nietzsche y de los estructuralistas, que dice, estamos llegando a una nueva barbarie. Y esto lo va a hablar a lo largo de toda su obra, cómo realmente estamos perdiendo esta batalla cultural. El individuo del rendimiento está a reventar de ego y entonces se aísla para su propio rendimiento, se degrada a lo que una palabra básica también de Han es anuda vida, como una especie de vida simplemente como si estuviéramos como una máquina, rindiendo. La vida para él es más, la vida es negatividad en el sentido de lo que se tapa, en el sentido de lo que compartimos con los demás, en el sentido de las narraciones, de lo que podemos contarnos y en el sentido de crear un hogar. En cambio, esta especie de vida del rendimiento es una nuda vida, como si una especie de fuéramos máquinas donde nos van a vender un montón de cosas por el camino. Dice él, no hay escucha y no hay vida contemplativa. Veréis que luego poco a poco él va recogiendo todo esto a la hora de cuando dice soluciones para salir de este problema. Dice, el ser humano actual parece un muerto viviente, que es interesante como lo plantea, y se transforma en una máquina autística del rendimiento, ¿vale? Perdiendo la negatividad de la capacidad de no hacer, que permite esta espiritualidad, el reposo, la contemplación. Él dice también el juego tan necesario y la fiesta. De hecho, en sus libros va a hablar bastante de los rituales y de las fiestas y de recuperar estas fiestas, estos rituales, para crear comunidad, para estar y volver a recuperar la mirada de nosotros. Dice que la sociedad del rendimiento, por tanto, es una sociedad fundamentalmente de la actividad. Todo se pone en datos. La España va bien si tenemos más rendimiento, si la economía crece y lo demás, ¿qué? Es lo que plantea, ¿no? Entonces, Han dice, eso es una parte, pero hay estas otras partes que estamos perdiendo los individuos, que los estamos, digamos, dopando. Dice, es una sociedad del dopaje, y eso es verdad, este consumo enorme de los psicofármacos, el dopaje con las redes sociales para estar entretenidos y las series, el dopaje con internet, etcétera, tiene que ver para evitar este cansancio y el agotamiento y para estar siempre en marcha. Dice también, es otro de los temas fundamentales de la salud mental de nuestros días, que el sujeto del rendimiento es un sujeto con mucho más dosis de narcisismo que el sujeto disciplinario que teníamos antes y que está muy mal balanceado. Tiene que estar permanentemente rindiendo, siempre solo se refleja en su yo mismo y en el otro. Está siendo difícil concentrarnos, pero bueno, lo conseguiremos. y entonces este sujeto narcisista, como continuamente se está mirando en el espejo del yo ideal y está intentando siempre conseguir más rendimiento, más likes, más influencers, pues al final siempre está en lo que le falta, más que lo que tiene, porque siempre le falta algo. Siempre está en proyecto, como se dice, siempre está en proyecto. Claro, a la sociedad neoliberal del consumo les interesa eso, que siempre estemos en proyecto, que siempre necesitemos algo más, ¿eh? Y sobre todo experiencias, no cosas. Ahora se venden viajes, se venden turismo, se venden todo lo que no es producción, digamos, material, porque eso está en las fábricas y no interesa, se venden cosas que encima no haya que producir en ese sentido, ¿eh? Y eso nos permite que hay mucha gente que se puede estar forrando con cosas que tienen que ver con alterar nuestras necesidades. Cuando está yendo de esto y no está bien, como se autoexplota y es empresario de sí mismo, ¿qué aparece fundamentalmente? La culpa. Si tengo la culpa, entro en desesperación narcisista y si tengo en desesperación narcisista, se me va vaciando el yo porque tengo un gran agotamiento. Si hay un agotamiento, empiezan a aparecer sentimientos de autodestrucción, que él dice que es lo que ha llevado esa desesperanza y esa autodestrucción al aumento
increíble de número de suicidios y de tentativas de suicidios en la población, en este tipo de sociedad que aparentemente es la más rica, en la que aparentemente tenemos muchas más cosas que en la sociedad disciplinaria antigua. Se cae hasta la esperanza, pero bueno. Él en su siguiente libro plantea, y va avanzando en estas variaciones de lo mismo, plantea el infierno de lo igual. ¿Qué es eso del infierno de lo igual que plantea él? Y eso lo desarrolla bastante bien, aunque sigue hablando de lo mismo, en este libro que se llama La sociedad de la transparencia. Y él dice que la transparencia es el nuevo mandato neoliberal, de la sociedad de la información, del panóptico digital, por la presión de la aceleración de los datos y que va de la mano del montaje de la negatividad, que es lo que no se ve, que es lo que está detrás, que es lo que es oculto, que es la intimidad, que es lo que podemos guardar. Eso no le interesa a la producción ni al poder neoliberal. Lo que le interesa es que todo sea transparente, que todo sea, hasta los edificios. Él plantea que la arquitectura actual es la arquitectura de que todo se ve. Se le ve a la gente producir, se le ve a la gente en todos los sitios, todo tiene que ser como exhibición. Él llega a pensar que incluso vivimos en una sociedad pornográfica por este tipo de temas. Y entonces, esta sociedad que permite todo eso, ¿cuándo nos exhibimos? En esta sociedad es cuando casi todo es igual a lo anterior. Los jóvenes van todos vestidos igual, los edificios son todos edificios cebras iguales, todo es más o menos igual y los datos son iguales para un consumo. Porque él dice, la sociedad positiva es una sociedad donde la diferencia sí se admite, pero no se admite lo que es distinto totalmente del otro. Se admiten pequeñas diferencias de lo igual. Y él dice, lo liso, lo bello en este sentido, habla de las esculturas de Kunst y de todas estas cosas, tiene que ser transparente, liso, los materiales son lisos, no son rugosos, habla mucho de este tipo de cosas. En el infierno del igual, él dice, se elimina el misterio, se elimina la interioridad y se elimina la confianza. Dice que la transparencia es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos sociales y que los somete a un profundo cambio para hacerlos operacionales y acelerados, para hacerlos computables, en realidad. Estamos en esta sociedad de la aceleración, en la que todo es mercancía, en la que el alma humana, el ser, que lleva inherente esta impermeabilidad, no tiene ninguna importancia ni le damos cada vez menos importancia porque no se puede vender, porque no se puede comerciar con ella. Él dice, solo la máquina es transparente. Si somos máquinas del rendimiento, cuanto más transparentes, en ese sentido, mejor. Una relación transparente es una relación muerta, porque cuando estamos con el otro de verdad, siempre guardamos algo. Nadie se conoce del todo a sí mismo, ni conocemos del todo al lado, al prójimo. Conocemos una parte, pero no toda. Y esa es la condición humana de la neurosis sana, en realidad. Los locos son transparentes, entre comillas, a veces. Y las personas que en un momento dado, ahora es todo exhibirse, voy a exhibirme todo lo que me pasa, todo lo que hago. Consigues atención, pero no consigues un cambio en realidad, ni consigues una mirada del otro en el sentido de tener afecto, tener cariño y tener capacidad de transformación. Por eso dice que la relación transparente es una relación muerta y que le falta esa atracción de lo que no está, de lo que hay, de lo que no tiene vitalidad. Él dice que esta iluminación total quemaría en un síndrome del burnout y vuelve a hablar de que el burnout es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Vivimos en esta permanente ansiedad social por esta constante necesidad de visibilidad, pero también de autovigilancia. Tenemos que estar siempre ahí. Y dice que esta comparación permanente entre el yo ideal que tenemos y los demás, que son iguales a nosotros porque no son muy diferentes, nos hacen ser sumamente competitivos en esta sociedad y vuelve a hablar de cómo se potencia en esta sociedad, que es una sociedad absolutamente narcisista. Todo esto lo va continuando en dos libros maravillosos, sobre todo para mí La expulsión de los distintos, que habla mucho de salud mental, y de la agonía del Eros, porque dice que esta sociedad es una sociedad donde el triunfo de narcisista ha sido brutal y donde realmente hemos perdido esa alteridad y el otro. El narcisismo se impone en esta modernidad tardía porque la existencia del otro se ha ido, como plantea él en las primeras páginas del libro. En esta proliferación del igual, las alteraciones patológicas en el cuerpo social son patologías que tienen que ver con cansancio, con agotamiento, con autoexplotación, con autodestrucción comatosa, como habla él. Y esta autodestrucción comatosa significa que nunca dejamos, además, que los demás de alguna manera nos ayuden porque todo lo tenemos que resolver por nosotros mismos, porque es el lema de sí se puede y yo además voy a poder. Al rechazar la negatividad de lo distinto, se desarrollan, dice él, rasgos autodestructivos en esta sociedad. El signo patológico de los tiempos actuales, dice él, no es la represión, que es lo que venía de la sociedad disciplinaria y de los estudios, por ejemplo, de Sigmund Freud del siglo pasado, sino que es la depresión.
porque la máquina o funciona o no funciona. Nuestra máquina del rendimiento o funciona o no. Este exceso de positividad vuelve a hablar de que el narcisismo se impone, estamos siempre reflejados en ese yo ideal, se pierde la alteridad, el otro que nos puede corregular, se pierde este deseo desde el otro, la profundidad del vínculo y la capacidad narrativa. La sociedad digital es una sociedad de storytelling y de pequeños datos de información, pero realmente la narración es una historia que se construye entre todos. Él dice que el Eros necesita esa negatividad del otro en su mirada y que vivimos en el mundo donde ya nos hemos olvidado de este ser. Eso es una idea de Heidegger muy importante y luego también lo desarrolla en algunos aspectos y habla bastante también de Nietzsche y de lo importante que es todo esto. En esta sociedad van a aumentar el aislamiento y la soledad no deseada por esta incapacidad de una vinculación profunda porque no está absolutamente de moda. Enganchando con todo esto, se mete con la parte más interesante para él de lo que hemos perdido negatividad en la sociedad paliativa en el 2020, que es que con la interconexión digital y con el exceso de igualdad, la experiencia que supone la negatividad del dolor va desapareciendo. Eso implica que nos dopemos más porque no queremos sentir ningún dolor. Está de moda, él dice, la psicología positiva y la resiliencia, en el sentido, ¿os acordáis de estos grandes autores del hombre vitamina? Busca tu hombre vitamina, el optimismo, dice él, el optimismo es la positividad, a diferencia de el sufrimiento es la negatividad. El optimismo es un poco la proliferación de su igual. Eres optimista porque parece que tiene que ser así, pero no realmente en el sentido de tratar de reflexionar, pensar con los demás, tener una narrativa de lo que te pasa. Entonces dice que hoy asistimos a una sociedad paliativa que elimina todo dolor como fuente de conocimiento. Sin dolor no tenemos conocimiento en gran medida. Y entonces el imperativo este de ser auténticos con nosotros mismos como una obligación de ser feliz a toda costa. Y entonces él dice que nuestra felicidad actual es una felicidad de consumo, simplemente de viajar, de estar por ahí, pero que en realidad no nos paramos a mirar. Por ejemplo, él dice que cuando la gente va por las calles haciendo turismo, hace muchas fotos, pone muchos selfies, pero en realidad no se está enterando de nada. No pregunta a nadie. Es una especie de viaje contigo mismo. Es una forma de la positividad de la felicidad, que es una especie de reproducción del yo mismo, y siempre la gente lo que hace es viajando para poner selfies, donde casi se pierde la vida muchas veces, para que lo sepan los demás, para tener influencia, pero en realidad que es una mercancía, un consumo más. Dice, el refuerzo de ser auténtico desencadena una comparación permanente con los demás y con el yo ideal, y eso vuelve a hablar de este tema del narcisismo. El rechazo del otro, el rechazo de la alteridad nos lleva a este gran aislamiento narcisista que se ha balanceado y se ha aumentado, y entonces esta coerción narcisista pues, excluye generalmente el amor al otro. El narcisismo, él dice, es ciego a la hora de ver a los demás, y todo esto ha hecho que en esta sociedad el otro desaparece, que es una de las grandes tesis de cómo define la sociedad del rendimiento, la sociedad del cansancio. Si el otro desaparece, la frontera entre el yo y el otro se difumina. Y por eso él dice que está habiendo grandes problemas con la personalidad, sobre todo a la salida de la adolescencia. No sabemos quiénes somos, porque no sabemos comparar con nadie. Y todas estas, digamos, balanceos complejos de las identidades que pasan desde el género de cis, del género fluido, etcétera, tienen mucho que ver para él con la desaparición de la mirada del otro. Tenemos tantas dudas en el fondo de identidad porque solo nos miramos a nosotros mismos. Llevamos a un exceso tan increíble como esto, como que hoy en día se están poniendo nombres neutros a los niños, eso lo estoy viviendo yo en mi propia consulta, para que ellos mismos se autodefinan de cómo son a lo largo del desarrollo. Entonces, porque parece que está no de moda que puedas influir en que un chico sea hombre o sea mujer o sea tal a través de nuestra cultura, de nuestra mirada, de nuestras narrativas, por ejemplo, familiares. Y hoy en día parece que la máxima libertad es dejar que el niño se autodefina. Lo que sabemos que, por ejemplo, en estas autodefiniciones a unas edades que no corresponden sin la mirada del otro crean grandes problemas de salud mental, grandes problemas de identidad, como estamos viendo. Esto es un tema fundamental porque el yo estable surge siempre en una presencia del otro. Un otro que te da negatividad, que a veces te reprime, que a veces te regaña, que a veces te confronta con tu propio narcisismo, y eso es absolutamente necesario para la triangulación, para salir, para poder ir a la sociedad, para lo que llamamos desde psicología la confianza epistémica. Si no, crea esta especie de sensación de vacío del igual. Uno de los grandes pensadores actuales también es Boris Cyrulnik, y él habla que estamos haciendo bebés gigantes como seres narcisistas que realmente no aprenden a amar porque no hay un deseo desde el otro ni la manera de compararlo.
Y eso lleva a otro de los temas que habla Han, es que ha aumentado muchísimo el trastorno borderline de la personalidad o el trastorno límite. De hecho, ha aumentado más del 2000% en los últimos 50 años. Y esto es algo que tiene que ver con este cambio de la sociedad, probablemente, y este cambio cultural. El rechazo del conflicto es funcionar o no funcionar. El éxito de la depresión se basa en la pérdida de la relación con el conflicto. Por eso la máquina del rendimiento fracasa y se queda totalmente agotado o funciona. Y entonces dicen que la depresión va mucho con esta manera de agotamiento. Nosotros se plantea hoy en día como que si los conflictos fueran destructivos, cuando los conflictos son necesarios para tener una relación con la identidad y con el otro. Y las identidades surgen de los conflictos de nuestros padres para ir creciendo, etc. En esta especie de mirada solo con un selfie, mirada solo con el igual, él dice que se ha perdido todo esto y por eso hay un aumento también importante de las adicciones. Y eso es verdad, lo estamos viendo en psiquiatras. Hay un aumento enorme de las adicciones, sobre todo comportamentales, adicción a Internet, adicción al juego, y además todo a través del online, y cada vez más jóvenes, porque los chavales tienen un móvil con Internet ya en la edad media de 11 años, en España, 8 en Italia. Es un tema bastante complicado. La caja de resonancia digital empieza a hablar de todo esto, de la sociedad digital, que tiene razón, hace que desaparezca mucho la voz del otro. Lo miramos todo el rato. Ahora los padres, nuestros hijos no nos preguntan cosas. Primero se lo preguntan a Google, primero se lo preguntan a la IA y luego en todo caso lo confrontan con nosotros y nos ponen a lo mejor a prueba, pero en realidad como conocimientos como sujetos de conocimiento los padres estamos perdiendo muchas batallas, y lo estamos dejando. Es un tema muy serio que da lugar a muchísima reflexión y ahora estamos intentando buscarlo para intentar saber qué hacemos, cambiar las leyes, etc. Él dice que nuestra sociedad se ha convertido en unos grandes almacenes. El lenguaje de lo distinto, la presencia del prójimo es necesario para crear esta comunidad y él empieza a hablar de todo esto, de que el arte, la poesía, sirve para conseguir hacer que la percepción deje de espejar, de que todos nos miremos en ese espejo narcisista y en abrirla al prójimo, al otro y a lo distinto. Y eso habla que hemos pasado de la biopolítica a la psicopolítica. En el libro importantísimo, que es el Infocracia, pero ya en psicopolítica en 2014, adelanta esta idea de que este tipo de poder neoliberal para seguir conociendo en un escenario de globalización, en vez de coaccionar, en vez de hacer un diagnóstico disciplinario de vigilancia y control, como en las fábricas antiguamente, lo que hace es que se instala en nuestra psique. Nos controlan la psique directamente, pero como si fuera un deseo. Nuestra libertad de consumir está manipulada por el smartphone. Eso lo vemos todos los días. Si aquí estamos hablando de viajes, yo seguro que ahora tengo un montón de apariciones en mi smartphone de viaje usted al Caribe, veo que usted no sé qué, usted puede viajar a no sé dónde. O sea, que realmente nos están condicionando directamente en la mente como antes hacíamos con otros. Pero lo hacen ahora en Internet, manipulados por un poder invisible que es el poder del capital. Él dice, el poder actual financiero ya no reprime, sino seduce, invierte directamente en la psique. Es un control invisible voluntario y nos hemos convertido, como dice Han, en ganado. El sujeto de rendimiento se autooptimiza, se autocontrola, se autopone un si se puede y se siente culpable si fracasa. Continuamente estamos viéndolo en los adolescentes de una manera tremenda. La libertad de poder hacer se muestra como una forma de coerción y explotación. Este tipo de libertad del consumo, como dice Han, en esta sociedad del rendimiento, nos aísla, nos tormenta el tiempo, nos tormenta la sociedad. Hemos perdido el ser el homo ludens, que juega, que está con el otro en rituales de juegos, en fiestas. Y estamos en los juegos de nosotros mismos. En nuestro smartphone, a través de Internet, pero estamos bastante solos. Y eso ya veremos que otro de los grandes males de nuestro tiempo es la soledad no deseada, que ha aumentado de manera brutal. Más del 500% en los adolescentes en los últimos 10 años. Es lo que más ha aumentado, mucho más que las personas mayores. Es curioso. La línea de aumento de la soledad no deseada ha aumentado donde más, en la franja entre los 15 y los 20 años. Un tema muy importante. El poder del smart ya no necesita la violencia, se nos instala directamente la psique, porque estamos en la psicopolítica en vez de la biopolítica, que era un término foucaultiano. El poder smart es una especie de objeto de devoción. La gente mata por un móvil, nos roban el móvil y nos son capaces de hacernos bastantes daños, pero además el móvil se convierte en un objeto transicional que representa el cuidado del poder, que se nos instala y que está pudiendo a las fuerzas de las familias. Se nos está introduciendo a una edad muy temprana donde nosotros ya no tenemos casi control sobre lo que está pasando. Eso dice, vuelve a decir, que produce TDA, depresión y burnout. Y el suicidio como este rechazo extremo de un yo que no funciona y me siento que no valgo para nada. O funciono o me
empieza poco a poco a plantear que lo que tenemos que hacer es recuperar el hogar, que esta desaparición de los rituales es el que ha hecho el balance hacia desde la negatividad de la sociedad disciplinaria a este exceso de positividad de la sociedad del rendimiento, y que realmente tenemos que volver a recuperar los rituales. ¿Por qué? Porque el ritual es el que te crea comunidad, el que estás con los demás. El ritual desde ir a misa, el ritual desde ir al fútbol, el ritual de estar con los demás. Dice, son prácticas simbólicas que fortalecen los lazos sociales y que crean un sentido de comunidad, de pertenencia, y nos permiten sentirnos en casa. El hogar no tiene que ser solo las cuatro paredes. El hogar es lo que hacemos casi siempre si vamos al kiosco, si vamos a misa, si vamos al parque a jugar con nuestros niños, si nos vamos de fiesta con los amigos, si nos vamos a navegar, o me voy a ir dentro de poco con mis amigos. Quiere decir, el hogar es una repetición de algo que nos resulta conocido y que muchas veces es la transmisión de una cultura. Y eso se está perdiendo en esta sociedad de la infocracia, que es la primera vez que habla de esta palabra. Hay una pérdida de la comunidad, la información ha desplazado a la verdad. La verdad es una narración, es una reflexión, la verdad es un pensamiento. En lugar de construir narrativas coherentes, estamos inundados de fragmentos informativos que no nos unen, sino que nos dividen. Estamos aislados en esa especie. Solo nos llega la información de lo que nos gusta. Si os dais cuenta lo que hace el smartphone, continuamente solo selecciona de nuestros grupos políticos, de nuestro equipo de fútbol, de nuestro tipo de ropa, de nuestro tipo de coche, etcétera, etcétera. Y nos vamos quedando ahí aislados. De hecho, los bolts y todo lo que se puede manipular hoy en día en esta sociedad está a través de ese aislamiento, de poder convencer a unos cuantos a través de, lo va a hablar Han bastante en el tipo de... Las redes sociales dicen que nos aíslan en burbujas, donde predomina el narcisismo, el despejamiento, el la disolución del hogar, sobrecarga por la sobrecarga de información y de conectividad constante, invaden nuestro espacio doméstico, impidiendo que nos desconectemos y encontremos la paz en nuestro hogar. El problema que tenemos con los smartphones en las casas hoy es tremendo. No solo afecta a nuestros hijos, nos está afectando a nuestras relaciones personales. Estamos en casa, estamos comiendo, estamos más pendientes del móvil que de estar juntos. Antes era ver el telediario, pero lo veías entre todos. Pero ahora cada uno ve su telediario en su móvil. Uno está viendo el telediario, el otro está viendo algo, y estamos dentro de casa, cada uno con esta ventana y conectados a algo que nos engancha porque es muy fácil, porque es consumo. La desaparición de los rituales, dice él, la disolución del hogar, ha contribuido a esta fragmentación de la sociedad, al aislamiento. En una sociedad no deseada y además el poder del capitalismo neoliberal, le viene muy bien que estemos aislados porque vamos a consumir lo que ellos quieren. En realidad vamos a estar en esta idea de felicidad del consumo. Esto lleva a muchos malestares de la personalidad que han subido de manera alarmante. Crear hogar, él dice, es un acto de resistencia, algo tan increíblemente sencillo, aparentemente. Y para nosotros un espacio terapéutico. De hecho, nosotros en nuestra práctica estamos trabajando continuamente en psiquiatría comunitaria. La idea es ir en contra en parte de la medicación, que es lo que se hace en algunos sectores de la psiquiatría, e ir a crear espacios compartidos de conocimiento y de compartir sufrimientos para poder resolucionarlos entre todos. Yo he trabajado 40 años, como decía Francisco, en un hospital de día, que era un chalecito en la calle Montano, donde nos reuníamos todos los días a la gente más trastornada de Madrid, literal, las personas con más problemas más serios de Madrid, y nos íbamos al teatro, íbamos al fútbol, hacíamos una barbacoa, las familias compartían con nosotros el espacio terapéutico 3 horas semanales. Ahora lo están cerrando en cuanto yo lo he jubilado. En un momento dado el poder a mí me dijo que yo estaba haciendo servicios sociales, yo estaba haciendo psiquiatría. Esto es una anécdota real de lo que está pasando. Y entonces me han sustituido por el inyectable, por el rato de una psicoeducación, de dar 4 normas, porque dicen que es más rentable. En realidad es menos rentable, porque nosotros demostramos que con ese tipo de tratamiento ahorrábamos el 40% del dinero y sobre todo impedíamos la discapacidad de muchos pacientes con trastorno mental grave, pero eso no se tiene en cuenta, porque ahora es la prisa, es el dato, es poder hacer un estudio donde ponga tus fármacos y demuestre que mejora un poco de un síntoma. Pero el síntoma no nos lo dice todo. El síntoma a veces es la resistencia, desde la locura a una sociedad que nos enloquece. Es un tema bastante importante. Estamos haciendo esa pérdida de arraigo, estamos perdiendo los lazos y la pertenencia a una comunidad. En esta sociedad del cansancio hay una exigencia de rendimiento y autoexplotación, por decirlo. Estamos en ese agotamiento físico y mental y está aumentando los trastornos de la personalidad. Él dice, la solución, recuperar el sentido de hogar, como ese espacio de arraigo que nos brinda estabilidad emocional. Crear hogar, dice, se convierte en este acto de resistencia. El hogar es un espacio de desconexión digital, debería de ser, de durabilidad, de estabilidad de vínculos, de apego,
de estabilidad de las cosas con respecto a las no cosas. Él dice, una mesa que hemos heredado de nuestros padres, eso es un hogar en parte, un cuadro que tenemos ahí, que siempre lo hemos mirado. Un smartphone es algo que va siempre cambiando. Además, siempre tenemos que tener la versión nueva. Ni siquiera es una no cosa que nos da algún tipo de recuerdo del otro. A través de este tipo de cosas nunca recordamos a los demás. Este espacio de desconexión digital es reconectar con nosotros mismos y con los demás, cultivar lo tangible. Por eso en el siguiente libro se llama No cosas, con respecto a las cosas. Él dice, solo a través del otro podemos romper las cadenas y encontrar un verdadero camino. Y se mete en empezar a buscar soluciones. Y las soluciones es a través de la narración y luego de la espiritualidad. Las 3 soluciones son volver a crear hogar, es decir, volver a la comunidad, volver a los demás, volver al encuentro físico con el otro. La segunda solución es volver a las narrativas con respecto solo a la información. La narrativa no es información, los datos son información, pero no es verdadera comunicación. Y lo siguiente es volver a la espiritualidad y volver a la esperanza, que es lo que voy a acabar. Entonces, en estos últimos 3 libros ya empieza a tener esta idea de dar algunas soluciones a su pesimismo de sociedad que plantea. Entonces, él dice, la sociedad actual, esta sociedad del cansancio es una sociedad de la información, es una era post-narrativa. Él dice, los rituales son prácticas narrativas, como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Siempre una narración que es unos padres contándole los cuentos a los hijos, un cura hablando en una iglesia, un maestro en un colegio cuando estamos atendiendo y estamos juntos, un político en un momento dado dando una charla, etcétera. Quiere decir, estamos siempre con el otro y lo construimos siempre con el otro. Necesitamos un oyente. Las narrativas están hechas para el otro. La información está hecha solo para uno. Esto es fundamental en distinguirlo. Las religiones, las fiestas son narraciones que crean comunidad. Al poder actual no le interesa nada a la comunidad, porque vende sin necesidad de comunidad, vende directamente a nuestra psique por necesidad de consumo. Entonces no le interesa. Un Trump, todos destruyen todas las comunidades. En realidad no les interesan las comunidades. Es una forma, dice que la narrativa no las crea solo un individuo, las crea una comunidad. Todas las grandes, la Biblia, los grandes libros, los crea una comunidad, en realidad. Y esto es muy importante, las grandes sabidurías que nos contamos sobre todo en la transmisión oral. Y Han dice que eso se está perdiendo. Dice, son transformativas porque no las crea un solo individuo, están en continua transformación. Es un proceso complejo, desde la complejidad lo mira, es el sentir de una época. Por eso nosotros recordamos nuestras épocas de la tele o de tal o de los cuentos, etcétera, ¿no? Dice, esto se está cambiando, es una forma conclusiva, es decir, tenía un principio, un en medio y un final, y lo podemos compartir y luego lo podemos modificar para que aparezca algo nuevo. Negativa, cerrada, que da sentido a la vida, que proporciona identidad. Son generadores de comunidad, de vínculos afectivos, de hogar. En cambio, dice, el storytelling de la era digital, los 150 caracteres, es pura mercancía de consumo. No crea esto. Son consumidores que lo están viendo en su casa y que se están aislados del otro. Y no les interesa en todo eso. Dice, son autorretratos, o a veces son autorretratos pornográficos, autoexhibiciones, que no pueden subsanar el vacío narrativo de nuestra era postnarrativa. El capitalismo, dice, somete a la narración al consumo. El smartphone no es para narrar, simplemente es para informar. La narración y la información son fuerzas contrarias, él dice, y esto es muy importante. ¿Más informados estamos? Sí, pero mucho más desorientados, porque esta información así trocea el tiempo y se vive el instante. Él dice que es una sociedad del instante y que el individuo actual es un individuo instante. Y en eso coincide con Boris Cyrulnik, que tiene todo un libro, El amor que nos cura, que habla de estos individuos instantes, donde solo nos interesa el presente, donde no tenemos historia. Y las historias se transmiten de generación en generación y entre los amigos y entre la gente a través de una narración. Porque la narración crea un continuo temporal que no tiene el dato. Necesitamos, dice entonces, volver a los anclajes narrativos, a las historias que crean vínculo y comunidad. Hace falta una escucha. Hoy en día la sociedad es una sociedad que no escucha en general. Y necesitamos una escucha. De hecho, por ejemplo, todas nuestras terapias más clásicas se basan en la escucha. Nuestro psicoanálisis, las terapias dinámicas se basan en que alguien venga a escuchar. Hay gente que se mejora simplemente con escuchar, por ejemplo. Y necesitamos esas historias y esos anclajes narrativos crean vínculos y vuelven a crear comunidad. Hace falta esa escucha paciente, un espacio de relajación, olvidarse de sí mismo para escuchar al otro. Hace falta negatividad, hace falta meter más negatividad, en este sentido de Han, con respecto a este exceso de positividad que representa la sociedad del cansancio. Sin narración no hay festividad, solo hay trabajo o tiempo libre, que esto es muy importante, producción o consumo. Hay una pobreza de experiencia en ese sentido porque no hay continuidad histórica, no nos contamos las cosas.
Y él dice otra vez, y vuelve a ver, que veis que las variaciones de sus ideas vuelven en los libros continuamente, volvemos a quedar en esta nuda vida, en una barbarie. La sociedad actual es una sociedad de barbarie. La narración, habla él como curación, lo titula así en uno de los capítulos del libro de la crisis de la narración. Dice que esta sociedad de transparencia significa el final de la narración y que tenemos que solo hay una especie de actualización del actual. De hecho, fijaros, el periódico ya ni se lee. ¿Qué leemos en el periódico? Nos han conseguido que, como es gratis, lo que leemos solo son las primeras noticias. Y además, cuando volvemos a abrir el periódico digital, está reactualizado. Nos encanta que esté reactualizado, porque de repente se acaba de morir una monja en Carabanchel, vale, pero ya se nos ha olvidado la anterior. Entonces es un consumo de información, pero en realidad no tenemos una idea de sociedad, no las pensamos, vivimos en el instante. Esto es lo que plantea Han, que hay que cambiar. Dice que la realidad digital se desintegra en informaciones que no narran y solo comunican. Y nada queda, todo es instante. Los selfies no sirven para recordar o narrar, solo comunicar. Dice que vivimos sin interioridad, vivimos solo en exhibición hacia el afuera. Y él habla que la angustia, este tipo de angustia de la soledad, es la angustia de la patología de nuestro tiempo, de la modernidad tardía. Que vuelva a entrar otra vez en el tema de la salud mental. La narración autobiográfica se basa en hacer una reflexión posterior sobre lo vivido. ¿Cuántas veces ahora la gente se para a hablar sobre lo vivido, a contarnos cosas, a saber lo que hemos hecho el día anterior y que nos lo podamos contar? Generalmente solo lo hacemos cuando nos reunimos, a veces con la familia, si tenemos esa paciencia, porque el adolescente dice que es un rollazo y a veces está mirando el móvil y le dices, quítate el móvil, chaval. O a veces cuando estamos con algunos amigos, pero sobre todo los buenos. Porque los otros a veces solo nos ponemos al día con informaciones. En realidad nos cuesta mucho narrar, discutir, etcétera. Eso es pura negatividad. Los datos se generan al margen de la conciencia. Dice él, que es una idea muy importante de Heidegger, que no hay factibilidad. Y no hay facticidad. Y la facticidad es el ser dentro de un enclave corporal, físico de una época. Eso se está perdiendo, ¿no? Estamos sin anclaje en lo real. Dice él, eso es vida desnuda, que vuelve a hablar de la nuda vida. Y eso es, digamos, la sociedad actual, donde la psicopolítica es la que está venciendo la batalla y que no tenemos en este momento antídotos contra ella. Es lo que plantean, salvo volver a la comunidad, volver al otro, volver al cuerpo, volver a encontrarnos como estamos aquí, volver a compartir ideas entre todos. Solo la narración es lo que nos va a salvar de la contingencia de la vida. La teoría como narración. Tenemos que narrar y narrar cura porque refleja y crea un clima de confianza primordial y desbloquea la historia del sujeto porque le pone en una narrativa continua, no en un instante. Creamos y creemos de nuevo comunidades narrativas de sujetos en escucha activa que permite los cambios y da sentido a la vida. Esto es lo que plantea. Al principio, cuando veníamos aquí, hablábamos que las librerías se han convertido en ese lugar de escucha muchas veces, en esa especie de refugio. Y es curioso que sean librerías porque hay libros donde venimos a ojear, pero muchas personas somos muy mayores, casi es difícil que vengan los jóvenes a hacer ese tipo de cosas, a reunirnos, a vernos, a encontrarnos, a que el librero nos aconseje, como antes, etcétera, etcétera. El espíritu de la esperanza, luego, que es el último libro, de alguna manera intenta dar solución a esta sociedad de la supervivencia, que es la sociedad del instante. Y entonces plantea esta idea de que ahora hemos perdido la esperanza en este tipo de vida, en la vida actual, porque es mera supervivencia. Dice que fíjate que es increíble que está de moda las catástrofes. Lo primero que sale en todos los periódicos, días y días, son todo tipo de catástrofes y tal. Dice que las catástrofes apocalípticas continuas que nos hacen pensar en el fin del mundo están de moda y se venden como pura mercancía, nada más que para eso. Él dice que la gente se adhiere a populismos de derechas, lo dice así, literal, como lo estoy poniendo aquí, que atizan el odio y la pérdida de solidaridad y de empatía. Este embrutecimiento de la sociedad es una amenaza para la democracia. La infocracia no es democracia, dice él. Esto es muy importante. Quien no escucha, dice, ha dejado de ser un ciudadano, porque no pertenece a una cultura, a una historia, a una narración. El miedo, dice, es el excelente instrumento del dominio del poder. Y hoy el miedo se nos inculca directamente con la sociedad de la información en la psique, es lo que habla. No hay ninguna barrera, no hay barrera de negatividad. Si nos inculca directamente en la máquina de rendimiento, vamos a acabar destruidos por autoexplotación. Nos encierra a las puertas de los distintos. Y dice, la esperanza es lo opuesto al miedo, nos abre un camino, nos brinda sentido y orientación. Es narrable y es elocuente. La esperanza más íntima nace de la desesperación. Ahí hablamos otra vez de la necesidad de la negatividad, del dolor, de la desesperación, del sufrimiento, de compartirlo. La mayoría de la esperanza más importante es la que nace de ese dolor. Y eso es lo que estamos perdiendo porque no está de moda.
La negatividad de la desesperación es constitutiva de la esperanza. Él plantea esto. ¿Qué plantea entonces? Dice, pues hay que huir del optimismo, del hombre vitamina, de los libros de autoayuda. Todo lo único que se vende son libros de autoayuda. Ahora incluso ya se ha pasado a una inteligencia artificial donde ya no viene ni al psiquiatra ni al psicólogo ni nada. La gente le pregunta a la IA y la IA solo cuenta lo que está en los datos en Internet, y los datos en Internet muchos de ellos son bots, son mentiras. Son construcciones a su vez de lo que se ha ido volcando. Es un tema muy serio que nos estamos encontrando. Entonces, no seamos optimistas en ese sentido nada más. Busquemos también la esperanza a través del sufrimiento y la desesperanza. Las esperanzas sí tienen en cuenta las negatividades de la vida y no aísla, sino que vincula y reconcilia. Ahora no interesa, parece, el sufrimiento ajeno. Nos hemos vuelto muy egoístas. Es esta psicología positiva, es que privatiza el sufrimiento. Parece que el sufrimiento solo está y hay que esconderlo, porque no está de moda, ni siquiera el duelo. Solo a veces en los duelos estos cuando son famosos, pero no el resto. Es curioso que el resto de los duelos hay que taparlos, enseguida tienes que ir a trabajar, no te dejan, digamos, llorar, no se puede llorar, enseguida vienen los psiquiatras, deme usted una pastilla, que no puedo, tengo que ir a trabajar y no quiero llorar. Y esto es un tema muy importante, ¿no? Porque en realidad la esperanza nace de la desesperación y eso es algo que él dice que hay que recuperar. Hay que enseñar a la gente a poderse desesperar tranquilamente, en soledad a veces, pero también en presencia del otro. Él dice que el sujeto de la esperanza es un nosotros, que se construye como una narrativa con el otro y que vincula y que mancomuna. Dice que la esperanza es lo abierto a lo venidero, a lo que no está, a lo que está por nacer. Y entonces esto es importante a la hora, como en una terapia. La terapia que yo hago, yo siempre le he llamado terapia del sentido común. Trato con gente muy grave. Y lo que planteamos siempre es esa especie de comunicación de una esperanza, porque es lo nuevo. Es algo sobre un sufrimiento. La idea es que entre todos, entre nosotros, entre tú, entre tu familia, vamos a ir recorriendo la posibilidad de que haya algo nuevo que cambie tu círculo vicioso donde estás metido. Esta es un poco la idea. O sea, no es solo un tema religioso, es un tema fundamental como sanación. Como decías, Cervantes también lo ha planteado, y los griegos, que es decir, es un tema que hay que volver un poco a esta idea de encontrarse con el otro para hacer creer en el futuro. El futuro siempre es algo nuevo. Si no es el infierno del igual, es la repetición de lo mismo. Entonces es un nuevo instante, pero no es algo transformativo, como dice él. El espíritu de la esperanza es un avance entre las tinieblas de lo igual, de la creatividad como función de garantizar un incremento del consumo. Los consumidores no tienen esperanza, sino deseos y necesidades. Ninguna esperanza nace donde impera un clima de miedo, porque el miedo dice que reprime la esperanza. ¿Cómo se quita ese miedo? Mirando al otro, estando con el otro, recuperando la política de la esperanza que conlleva siempre la dimensión de nosotros. Esto es fundamental. La esperanza, transmitir la llama, es el fermento de la revolución, el catalizador de lo nuevo. Aferrados al miedo, la vida, dice, se reduce a la supervivencia. La esperanza es el salto, el afán que nos libera de la depresión y del futuro agotado. La esperanza no saca sus fuerzas, dice, de la inmanencia del yo. Su centro es el no yo, es el otro. Quien tiene esperanza está en camino siempre del otro. La esperanza es el afán que nos libera de la depresión y del futuro agotado. Capaz de narrar porque mira el futuro y posibilita esta marcha y orientación y sentido. Nuestras terapias tienen que estar siempre infundidas de todo esto. Entonces te tiene que importar el otro. Es un acto de amor donde estás enfrente del otro. Esto es muy importante. Es decir, que sin el otro realmente esto no se puede conseguir. Es capaz de narrar porque mira al futuro y posibilita esta marcha. La esperanza confía sin ser ingenua, es proactiva en construir un futuro, es valiente porque no permite sucumbir a la fatalidad, incluso en el peor de los problemas. Es una disposición lúcida, dice él, y práctica. En mi terapia nosotros siempre decimos que lo que aportamos es lucidez. Lucidez en ese sentido con la escucha con el otro. Dice, surge siempre en estas situaciones adversas y exige siempre un conocimiento compartido, un amor y unas formas comunitarias de acción. Han llama a recuperar a lo colectivo y a lo ritual. Sin ideas, sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a mera supervivencia, como dice siempre, como sucede hoy en la inmanencia del consumo. La palabra esperanza no pertenece al vocabulario capitalista, dice Han al final del libro. Vivir significa tener esperanza, pero vivir de verdad. Es un estado de ánimo, un sentimiento que define la existencia humana. Y bueno, este es el último libro, yo creo que engancha con el tema de la puerta de la esperanza. No sé si me he enrollado mucho, lo siento de verdad, pero he intentado transmitir lo buenamente posible todo este recorrido por la obra de Han para tratar de entender que realmente, estando juntos, estando con los demás, tenemos esa posibilidad de cambio. Estando solos, aislados con un smartphone, sencillamente nos dominan de otra manera.
ese dominio tan invisible es mucho más difícil de romper que el dominio del siglo pasado, el dominio del amo, como decía Foucault, porque realmente no tendemos a unirnos para hacer nada. Afortunadamente, se está cambiando y en muchos momentos hay eclosiones de solidaridad y unión, por ejemplo, como lo de Gaza, ante tanto sufrimiento y tal, que al final, si nos damos cuenta, es lo que cambia. Cuando la gente se une, se puede movilizar gobiernos y atención. El último libro de Han, que se llama El espíritu de la esperanza, es un libro muy interesante porque va alternándolo con todas las obras del Hortus Philosophicum de Ansel Kiefer, que es uno de mis pintores favoritos, que es una maravilla, tiene obras enormes y muy complejas, incluso que se salen de los cuadros. Este es uno de los cuadros y a él le interesa mucho esta idea de volver a entrar la poesía, el arte, para poder cambiar el mundo. Entonces habla mucho de la música, del arte, y bueno, pues me alegro que le den el premio a Han, la verdad. Gracias. Un poco también. Sobre todo beberme un poco de agua, que no he bebido agua. Porque Dios. Yo creo que tenía respirado siquiera. Entonces, ahora vamos a abrir un breve turno de preguntas. Pues ya las compartimos en nuestra casa, con nuestra familia, y ahora aprovechamos aquí una breve pregunta, a ser posible que tenga sujeto, verbo y predicado. ¿Te parece? Sí. Tenemos tiempo, pero vamos a empezar por aquí, han levantado la mano y después por ahí. Sí, adelante. Sí. Dios, mi suegra. Sí. Te lo cuento en casa luego otro día. Habíamos dicho una pregunta. Sí. Gracias. Bueno, esa pregunta es para otra charla, pero yo os he puesto abajo cuáles son las vulnerabilidades de la salud mental y entre ellos estaba la genética. Lo que pasa es que la genética ahora no explica el 90 ni el 100% de la vulnerabilidad a tener problemas de salud mental, solo explica aproximadamente entre el 25 y el 30. No es que no exista, pero que hay que verla a la luz de la complejidad con el resto. El gran descubrimiento del siglo XXI es la epigenética. Dentro de todo esto, la epigenética lo que dice es que más del 80% de nuestros genes que heredamos son sensibles al ambiente durante el proceso de nuestra vida. Es decir, que incluso una impulsividad que parece genética cuando nace un niño en nuestra casa, la podemos modificar a base de una relación con él, por ejemplo, de modificación de su temperamento, de la manera de acompasamiento. Entonces, porque tenemos otros genes que son sensibles a este ambiente para poder cambiar. Entonces, no olvidamos la genética. La genética es un elemento más que está ahí, pero no hay un determinismo tan radical, para bien y para mal. Simplemente es eso. Y esta vez yo solo he querido hablar de ese trocito del triángulo donde estaba la obra de Han, porque el resto podemos hablar en otra charla, sí. El determinismo de la crianza es brutal y no hemos hablado de eso. Pero
a su vez de la sociedad del rendimiento, estamos en cada uno en una familia. Y cada familia, en función de sus estilos de apego, va a llevar a distintas vulnerabilidades para tener fortaleza contra la adversidad o muchísima más vulnerabilidad ante las adversidades. De hecho, en este momento, el factor familia, el factor crianza, es de los más importantes. Explica más del 30-35% de la realidad, porque condiciona enormemente también la parte biológica. Y eso para otra charla. Hay una pregunta al fondo, el señor de azul marino, perdona, no sé tú, señor de azul marino. Juan Carlos. Sí. Miedo te temo. Cuenta. Bueno, yo creo que es importante. Es verdad que Han estudia teología y además él sabe y dice que, él cuenta que es cristiano. Esto es importante. Pero cuando yo leo la historia de los libros de Han y miro en el otro y lo veo desde el punto de vista de la salud mental y lo veo desde el punto de vista del psicoanálisis y de la psicoterapia y de la psicología del yo, le tengo otra mirada, porque yo soy ateo, por ejemplo. Entonces, pero a mí me sirve, porque él tiene cuidado de no meterse en términos de fe. Por ejemplo, distingue entre la fe, la esperanza que es de la fe y la esperanza que viene de otro lugar, y de otras fes que no son fes ni siquiera religiosas. Entonces, amplía más ese campo. Nosotros, por ejemplo, desde la neurociencia sabemos que si nos creamos sin un otro, por ejemplo, como en un orfanato, donde la presencia del otro no existe, solo hay, en los casos de los orfanatos hay cuidadores que dan comida, cuidadores que le sacan a pasear, pero el otro no está. El niño, por ejemplo, un gemelo monocigótico univitelino, es decir, con el mismo material genético, crece un 40% menos que el que ha salido a una familia y a un hogar, con un otro, con unos otros. Crece menos, es decir, incluso físicamente, no solo es que puede tener incluso un retraso mental en el sentido literal, un trastorno generalizado del desarrollo, los hemos visto en Ponzano cuando han venido de adopciones muy duras. Entonces, yo creo que la presencia del otro, en este sentido, para mí se amplía esta mirada, que también es una mirada científica. Sí. Y entonces, ¿puede ser ideología? Sí, pero también puede ser otras cosas, metodología o reflexión. Yo creo que Han, en esta manera de que escribe él, con frases cortas, y mientras toca el piano lo va dejando ahí, y además le sirve para ir liando unas cosas con otras, lo deja mucho más abierto desde mi punto de vista, por lo menos en mi mirada, que es lo que me permite leerlo con interés, y además me permite no aburrirme o empezar a cagarme en él, entre comillas. Esa es mi reflexión personal de las lecturas de Han. Que no sé si te ha contestado. ¿Hay otra pregunta? Sí. Adelante. No, pero se empiezan a ver. A ver, el teletrabajo tiene como todo ventajas y inconvenientes. Quiere decir, si hay una buena conciliación, el teletrabajo puede ser positivo en función de una serie de horas que puedes dedicar a hacer el trabajo en casa, en tu hogar, y tener otras, digamos, a su vez otras interacciones, y no estás absolutamente vigilada por la máquina del ordenador. Puedes descansar, puedes hacerlo un poco a tu ritmo en un momento dado. Pero es verdad que el teletrabajo, y ya se están intentando poner leyes, cuando yo estaba en la asamblea, en la política, hemos insistido en que hay que poner leyes a cómo nos invaden en casa, con el poder de la empresa para dejarnos tener siempre conectados. He tenido la experiencia de que he sido abuelo y mi hijo estaba en una empresa en Suiza, en un banco, y lo mal que lo ha pasado con el tema de la vigilancia de la empresa, a la hora de rendir, a la hora de tal. Y entonces el teletrabajo puede ser un arma de doble filo. Y luego el teletrabajo nos aísla en exceso.
Y eso lleva a veces a soledad no deseada, a gente que trabaja muy bien, a los nómadas digitales. Los nómadas digitales, muchos de ellos tienen muchos problemas de salud mental, porque están muy bien conectados a la empresa y son grandes, ganan grandes fortunas algunos y tienen muchos seguidores o son muy valorados en las empresas, en parte porque están solos y vuelcan todo su... Son el ejemplo de la autoexplotación, que dice Han. Pero bueno, esto es una reflexión que es personal, ¿eh? No tengo otra. Adelante. ¿No crees que? Es que yo creo que tenemos que revisar el concepto de madurez, desgraciadamente. O sea, tenemos que dotarle de una narrativa para saber a lo que estamos hablando. Yo no sé si es más inmaduro mi hijo de 18 que mi hijo de 38. No lo sé, muy claro. Puede parecer que sí en algunas cosas, pero no lo sé, porque tenemos otras referencias en realidad. Para mí lo más importante para la madurez o no implica autonomía, capacidad de tener una cierta autonomía. Pero claro, la autonomía depende también de cómo cultivemos esa autonomía en el desarrollo, y eso depende más del estilo de crianza que de la sociedad del consumo. Por ejemplo, el problema de los móviles y todo eso, es que es inmaduro y tal. Depende, estamos viendo muchísimo, ahora estamos escribiendo unos libros a través de una sociedad que hay de fiscales, de familiares, de tal, que se llama ALMA, que os aconsejo que os metáis en internet, que son ALMA, una sociedad de familiares que ya está por toda España. A mí me han pedido que trabajemos en un libro y en unos encuentros en cómo influye, qué mirada yo puedo poner. Y yo he puesto una mirada en que nos damos cuenta que un estilo de crianza seguro amortigua enormemente el poder de la infocracia y el poder del móvil, porque el chico aprende a tener un sentido crítico y aprende a tener un sentido de estar con el otro a la hora de usar esa herramienta, como nos pasaba con el teléfono a nosotros hace 50 años, que parecía también el mal, que iba todos enganchados al teléfono de casa, ¿os acordáis? Pero luego, entonces, cada nuevo invento parece que es el demonio, pero luego es en función de cómo lo uses. El Internet y la inteligencia artificial vamos a tener que ver cómo lo podemos usar, si podemos luchar contra un uso inadecuado. Por eso hay que poner leyes y por eso tenemos una responsabilidad de las familias en estas generaciones de ocuparnos. Y lo que ocurre es que estamos tan ocupados que no nos ocupamos de eso. Cuanto las armas de destrucción masiva son más potentes, imaginaros en Estados Unidos un revólver que está en casa, más nos tenemos que ocupar de que lo puedan usar bien en el momento adecuado si es que fuera. Porque si no, si se usa mal, las consecuencias son catastróficas, a que si no lo tienes. Pues con el móvil pasa lo mismo. Puede ser un arma de destrucción masiva, pero si lo usamos bien, si lo regulamos bien, si a un niño no le pones el móvil con 11 años y aguantas hasta los 14 y tratas de estar ahí y de enseñarle y de preocuparte, puede que lo pueda usar bien. Igual que la inteligencia artificial, esa es mi visión, mi manera. Las armas que tenemos, que son inevitables, estas, si se usan bien, salvan muchas cosas, ¿no? Un dron. Un dron sirve para atacar hoy en día en las nuevas guerras pero sirve para salvar en unos fuegos a unos bomberos, sirve para muchas cosas buenas, ¿no? ¿Tenemos que quitar un dron? No. Tendremos que regularlo, dónde lo usamos y cómo. Para mí esa es un poco la idea de esto. Lo que no podemos dejar es que se autorregule a un chaval con un móvil con internet a la edad de los 12 años. Eso es una responsabilidad de la familia enorme y luego de los gobiernos para legislarlo. Porque como en las armas, si aquí no hay armas, ¿por qué es comparado con Estados Unidos? Porque no hay cultura y porque está legislado. ¿Y qué ocurre? Que tenemos muchas menos muertes por armas y por suicidios en adolescentes, pero con diferencia. Muchísimas menos. 10-1. Paloma. No. El concepto de resiliencia ni es negativo ni es positivo, es en función de cómo se utilice. Es igual que el móvil. O sea, el concepto de resiliencia, el más importante, nace de los libros de Boris Cyrulnik, con un libro fundamental que se llama Los patitos feos, que plantea cómo alguien puede llegar a tener seguridad ganada, es decir, poder tener unas relaciones seguras con el otro, con autonomía y tal, superando adversidades. Y para eso necesita dos cosas. Ser capaz de tener a alguien que te acompañe en ese sufrimiento para superar un duelo, un abuso sexual, etcétera, alguien
una figura terapéutica o de apoyo, él habla incluso de un cura, alguien que te pueda acompañar y dotarte de una narrativa que te lo pueda explicar de una manera distinta para no instalar un estrés postraumático, que son unos flashbacks en tu memoria que te bloquean el cerebro, sobre todo el cerebro derecho, que es el cerebro social. Eso es lo que yo trabajo en la supervisión de los centros de violencia de género de las mujeres, que vienen todas con grandes traumas y grandes bloqueos de todo esto. Pero la resiliencia simplemente es esta idea de pensar que te puedes recuperar de adversidades, como la gente en las guerras, etcétera, como mucha gente se recuperó de la guerra civil, pudiendo estar bien y normal. Eso es resiliencia. Esa superar desde el punto de vista del término psicológico de resiliencia. Entonces, por ejemplo, los apegos seguros y las crianzas seguras te dan más posibilidades de superar traumas más difíciles o más persistentes en menos tiempo. Porque pides ayuda al otro, porque no te encierras en ti, porque tienes una visión positiva del mundo, porque tienes esperanza, etc. Y en cambio, en los apegos inseguros, 30% de la población, que desgraciadamente coincide que son las que tienen más adversidades, pues la resiliencia es mucho más difícil de conseguir. Pero en general la resiliencia es un proceso de superación de adversidades incorporando esa experiencia. Entonces te puede hacer más sabio y más resistente a la adversidad, se ha superado bien. Por eso hay muchos terapeutas que han tenido problemas en su vida, han hecho terapias, las han superado y luego se han hecho terapeutas. El mismo Westinghouse, su historia es increíble, ¿no? Él sobrevivió a un campo de concentración, prácticamente sus padres murieron eran judíos franceses, y él empezó a vivir de familia en familia y luego consiguió estudiar y tener un hogar y luego ha sido uno de los grandes sabios de todo esto. Me lo cuentan los artículos, creo. Nancy tenía una pregunta hace tiempo y... Sí, adelante. Sí. Sí, exacto. Hahn habla de resiliencia como concepto negativo por exceso de positividad, como resiliencia en el sentido de que tú te lo tienes que arreglar todo por ti mismo, que tienes que estar siempre dispuesto a superar adversidades de manera solitaria. Es una especie de resiliencia de consumo. Él le parece que uno de los males de nuestro tiempo son los libros de autoayuda. Y esta idea de siempre todo tiene que serlo con tu propia fuerza, con tu propio, porque a veces te autoexplotas, te agotas y de repente puedes tener un breakdown, sobre todo un síndrome de burnout, que son enfermedades físicas producidas por un estrés continuado que no puedes superar y que te sientes atrapado en él. Entonces, lo que él dice es que no se puede poner la moda de la resiliencia individual. O sea, que la resiliencia es un proceso con el otro, un proceso narrativo, un proceso donde necesitas al otro para superarte. Si la resiliencia es aguanta, 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 hasta que acabes agotado, esa resiliencia no. Entonces, que los libros de autoayuda que promuevan una resiliencia individual o internet es una mala idea de la resiliencia, puesta en ese lugar, pero no como la palabra en sí misma y lo que significa, desde mi punto de vista tampoco, desde luego. Pero siempre es como con un otro. Sí. No es resiliencia, desde mi punto de vista tampoco, en ese sentido. Bien, una última pregunta por el fondo, Carmen. Y si puede hablar un poco más fuerte. Te lo digo yo cómo lo hacemos. La unión hace la fuerza. O sea, tenemos que volver a estar en las AMPAs, tenemos que volver a estar con los demás, tenemos que estar en política para cambiar parte de esa historia. Porque el poder actual es un poder que nos atomiza y que lo que les interesa es que estemos cada uno aislado intentando hacer la guerra por su cuenta. Esa resiliencia malentendida de uno mismo. Entonces, la única manera de cambiar todo esto siempre es ir a las asociaciones de vecinos. Ahora voy a dar la charla en la asociación de vecinos de mi barrio, ¿eh? Donde me llamen, en el Ateneo. Que hay que ir a los lugares donde están los demás, porque los jóvenes también nos miran haciendo eso.
Y no es una solución individual o que yo me miro también en Internet, porque caemos en lo mismo los padres, muchas veces, ¿eh? En esta especie de solución individual. Cuando yo voy a los coles a hablar de charlas y estoy yendo a los coles, lo que estoy proponiendo son unos encuentros multifamiliares y con los chicos. En el siguiente paso ahora de ir a los coles, cuando ya están más entrenados, estamos ahora promoviendo encuentros multifamiliares permanentes, es decir, todos los jueves finales de cada mes nos reunimos como cuando ir a misa, una misa laica, entre comillas, y sin un cura que te dirija, entre comillas, perdón. Pero, pero es un lugar de encuentro a la reflexión, de entrar en una narrativa con determinación y sobre todo con esperanza, porque la esperanza lo que significa es que tenemos la idea de que podemos transformar algo, lo nuevo, ¿no? Advenimiento, nacimiento, nuevo. Estar de buena esperanza en el fondo cuando tienes un hijo, o vas a tener un hijo, estar de buena esperanza, y eso lo habla mucho Han. Entonces, ¿cuándo tenemos la fuerza de todo eso? Cuando no estamos aislados y cuando no tenemos tanto miedo. ¿Cuándo no tenemos miedo? Cuando estamos con los demás. La de veces que, por ejemplo, cuando yo voy a un cole y hablo con las familias y tal, me llaman, entonces empiezan los padres a contar, pues yo le he contado esto, pues yo también, pues yo estoy yendo a pedir ayuda. Y de repente, de ese 10% que necesita ayuda, resurge y conseguimos, por ejemplo, sacar del anonimato a un 5%, que ya es muchísimo, antes de que las cosas vayan, por ejemplo, peor. Porque hoy en día la mayoría de las cosas tienen remedios y con medios bastante poco sofisticados, que es una silla enfrente del otro. Eso es un poco, y este encuentro que estamos haciendo aquí, comunidad. Han habla mucho de eso, de la comunidad. Que cada uno puede encontrar su comunidad donde quiera. Pero, por ejemplo, volver a las asociaciones de vecinos, los que están parando el problema de la sanidad pública, los que han parado el parking del Bernabéu, todas estas han sido movimientos comunitarios, donde se ha unido gente de muchas distintas formas de pensar para un bien común. Por ejemplo, el parking del Bernabéu es un ejemplo muy importante, porque lo que ha demostrado, incluso llevándolo a la justicia, lo que ha dicho el juez es que no se ha demostrado que ese parking es un bien común, es un bien para Florentino, que vale, estará fenomenal, pero no es un bien común. No es para el bien común, que es para lo que decían que iban a hacer el parking. Y entonces, pues se ha parado. Y eso ha sido una lucha vecinal. Entonces, tenemos que volver un poco a eso. Yo creo que la esperanza es volver a que se nos rompa el panóptico digital un poco y que estemos con los demás. Y hay que hacer política. Política de esperanza, pero es que hacer política. Han lo dice, hay que hacer política. Y fijaros que hoy está de moda las tertulias políticas, se venden mucho. Pero todos estamos en casa y protestamos en lo individual, en nuestro hogar, pero casi no estamos con los demás, no hay un debate, ojalá, ¿no? Yo creo que hay que entrar en esos debates, poder hacer esos debates. Y eso ayuda bastante, desde mi punto de vista. Hay que construir la comunidad, construir la narrativa. Hay muchos sitios donde se puede hacer. Muchos sitios. Las asociaciones de vecinos, la iglesia, una librería, por ejemplo. Tantísimos lugares que ofrecemos aquí. Yo creo que sí, como decía Maribel, o sea, yo creo que simplemente también recuperemos la historia, porque en la historia ya tenemos bastante experiencia de todo eso. ¿Y qué significa eso? Que nuestra memoria procedimental, la transmisión transgeneracional, y eso lo sabemos también en la neurociencia, tiene acumulado todavía eso antes de que sea demasiado tarde. O sea, perdimos el rabo, pero después de muchísimos años, porque nos bajamos de los árboles, pero fueron millones de años. O sea, seguimos siendo el mismo ser humano si lo recuperamos que hace 100 años. Prácticamente la variación, incluso el peso del cerebro, ha bajado ha cambiado muy poco. Estamos a tiempo. Lo que sí sabemos es que si no hacemos nada, y lo dice Han, esto sigue, porque el poder no se va a autocensurar ni autolimitar. Se transforma continuamente para vender. Y eso sí que lo sabemos. Y la sociedad neoliberal, salvo que hagamos una revolución, como dice Han, puede durar muchísimo tiempo. Y lo que hace es sofisticar nuestras armas de control de la psique. Entonces ahí yo creo que hay que encontrarnos y hacer algo. Pero es que eso también lo tenemos, todavía nos acordamos de eso, a nivel, digamos, de las memorias que llamamos memorias de familiaridad, que se transmiten genéticamente, no solo de manera lamarckiana, sino también de manera darwiniana. Por ejemplo, un bebé reconoce la cara de su mamá y sabe quién es afín a él o no, nada más nacer, una serie de señales que tenemos, digamos, heredadas para poder estar juntos. Por ejemplo, para facilitar el apego. Entonces, yo creo que estamos a tiempo. A lo mejor si pasan 100 años nosotros no lo vamos a vivir, pero
Nuestros hijos sí. La última pregunta. Sí, perdona. Mira, has dicho que puede tener solución. Yo me gustaría tener ese último hilo de la lira. Casi no lo tengo. ¿Y por qué no la revolución? Llegados a este punto, ¿por qué no la revolución? Pues ahí nos quedamos. ¿Por qué no la revolución? Gracias por venir. Muchas Di que sí. Hay muchas clases de revoluciones. Esto ya es revolucionario. El hecho de estar aquí esta tarde Eso, exactamente. un acto revolucionario. Pues es un acto revolucionario. Bien, antes de que nos vayamos un momentito, recordaros varias cosas. Primero, como él ha dicho, las personas que quieran el PowerPoint de la presentación pueden escribir al número de teléfono 660 o al mail. O al mail de él, o al número de la editorial 660475603. Envían su correo electrónico o su número de teléfono, evidentemente, y se les enviará. Al fondo tenéis una selección de libros de Byung-Chul Han que ha hecho el propio Diego, y el que quiera pues los puede adquirir. Y nosotros te queríamos dar las gracias, pues como lo hacemos siempre en esta editorial, con el muchas gracias. Que es para nosotros, que la Virgen del Perpetuo Socorro, una madre que también nos enseña a nosotros a vivir, a crecer y a todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti. Un placer. Y lo último, ya nos vamos, por favor, es recordaros el próximo encuentro que tendremos el 12 de noviembre, miércoles a las 7 de la tarde, y será sobre el misterio de la Inmaculada Concepción, a cargo del doctor en Historia del Arte de la Universidad Complutense, don José Rielo, sobre la Inmaculada. Si habéis estado en la iglesia, si no, os invito a que vayáis, si queréis aprovechar y rezar. Si no, podéis contemplar un cuadro precioso de un pintor de 1600, Juan Roelas, que tiene una Inmaculada preciosa. Ha sido el cuarto centenario de este pintor sevillano, de Olivares más concretamente, y la próxima conferencia será sobre él. Así que estáis todos invitados. Muchas gracias y mucho ánimo, y a construir comunidad.